Muy buenas tardes, compañeros, y muy buenas tardes, economista. Mi tema a tratar es sobre la inflación. Ya. ¿Se han preguntado una vez sobre qué es la inflación? Bueno, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios durante un periodo, normalmente un año. Ya. Cuando el nivel general sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución de la moneda, que prácticamente es un valor real y una unidad de medida en la economía. Ya. Los efectos de la inflación son diversos en una economía, puede ser tanto como positivo como negativo. Ya. Lo negativo es que incluye a la pérdida del valor real de la moneda a través del tiempo. Y lo positivo es que los bancos centrales tienen la capacidad de ajustar las tasas de interés nominal. Tenemos causas de la inflación. Primeramente tenemos por demanda. Ya. La inflación de demanda ocurre cuando la demanda del producto supera a la oferta. Dicho de otro modo, no se producen suficientes bienes para satisfacer las necesidades del consumidor. Tenemos por el costo. Se produce cuando aumenta el precio del costo de producción, por ejemplo, ya sea la materia prima, la mano de obra o un bien, por lo cual sube lo que es el impuesto y también los productores tienden a aumentar el precio del producto final. También tenemos por autoconstruida ya. La inflación también es causada porque cuando se prevé un fuerte incremento, pero esta ya viene a ser a futuro. Y por último, tenemos inflación generada por expectativas de inflación de círculo vicioso. Ya. Esto se da cuando en un país hay mucha inflación, por lo cual los trabajadores piden aumentos de salario, ya para así contrarrestar los efectos de la inflación y también le da al pie a que suban los precios, pero por parte de los empresarios. Y esto generalmente se genera un círculo vicioso. Tenemos, siguiente tema, tenemos tipo de inflación según su magnitud. Primero tenemos inflación moderada. Cuando la subida de precios, esta es cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual. Segunda, tenemos inflación galopante. Se da en el caso de que existan inflaciones de medidas y puedan alcanzar incluso de 2 o a 3 dígitos. Y por último, tenemos hiperinflación. Ya son aumentos de precios que superan al 1000% en un año. Y esto es lo que causa, grandes crisis y desabastecimientos económicos. Tenemos inconvenientes de la inflación en la economía de un país. Primer inconveniente, pérdida de competitividad. Cuando el ritmo de la inflación aumenta exponencialmente en un país, la producción y las ventas prácticamente se ven castigadas, o sea, hay menos ventas y falta de producción. Segundo, incertidumbre económica. Cuando un país está atravesando una época de inflación, la incertidumbre se manifiesta en distintos ambientes de la actividad financiera, que son muy altos, ante la imposibilidad de saber cuándo o cuánto disminuirá o aumentará los precios, tanto en las empresas como en los ciudadanos. Tenemos, tercero, depreciación de la moneda. Con la inflación de los precios sube y como la inflación, los precios suben y la moneda es la más afectada y también logrando que el poder adquisitivo de la población se reduzca. Tenemos cómo se detiene la inflación. Ya. Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumidor. Al incrementar la tasa de interés del préstamo al consumidor se detiene más o menos se detiene la demanda de productos. ¿A quiénes perjudica la inflación? Primero tenemos los jubilados, segundo los trabajadores, tercero los ahorristas. Los jubilados, ya que al jubilarse sus ingresos aumentan en una menor proporción
de una menor proporción más que los precios. Obviamente pueden ser que le aumenten sus ingresos o disminuyan sus ingresos. Tenemos a los trabajadores, que por dificultades de la empresa o por otras razones, los trabajadores no logran percibir un aumento de sueldo para ellos así poder sustentarse ante este efecto económico que es de la inflación. Tercero, tenemos los ahorristas, ya que las tasas de intereses que reciben por sus ahorros es siempre menor a la tasa de inflación. Ya. En mi humilde opinión, los más perjudicados ante este efecto económico, sin duda, son las personas las que tienen menos recursos y las personas que particularmente pertenecen a segmentos muy altos, los que tienen inversiones, ellos prácticamente tienen cómo paliar este efecto. También afecta lo que es la economía del hogar. Si, por ejemplo, en este ámbito, cuando una persona recibe el mínimo de sueldo, prácticamente esa persona no tiene cómo sustentarse o cómo tener una solvencia y de así sustentar sus productos básicos, que como ya sabemos, que es la comida, la salud y todo lo demás. Ellos prácticamente no tienen la posibilidad de paliar este efecto. ¿Qué es la tasa de inflación? La tasa de inflación es el aumento de los precios que se ha producido en un territorio y en un periodo concreto, y se lo expresa en tanto por ciento. ¿Cómo calcular la tasa de inflación? Primero, se calcula la diferencia entre el IPC final del periodo que se está analizando, puede ser un mes o un año, y el IPC inicial del mismo periodo. Segundo lugar, dividiendo el resultado entre el IPC inicial, se determina la proporción que se supone el incremento producido del IPC del periodo del tiempo anterior o año. Por último, el resultado se lo va a dividir por 100, porque para eso hay que expresarlo por tanto por ciento, ¿no? La fórmula para calcular la tasa de inflación es IPC final menos IPC inicial dividido para el IPC inicial por 100. Recordemos que va a ser siempre por 100 para expresarlo por tanto por ciento. Calcular la tasa de inflación. La tabla es la siguiente del IPC del país X en los últimos 3 años. Teniendo en cuenta estos datos, calcularemos la tasa de inflación anual del año 2 y del año 3. Solo vamos a calcular la tasa de inflación del año 2 y 3. Ya para esto nosotros vamos a implementar obviamente la fórmula, que la fórmula es IPC final menos IPC inicial dividido para el IPC inicial por 100. Aquí reemplazamos el IPC inicial y el IPC final del año 2 son obviamente los 70.000, menos el IPC inicial del año anterior vienen a ser los 45.000. Y este resultado nos da 25.000. A este 25.000 lo vamos a dividir para el IPC inicial. Recordemos que el IPC inicial viene a ser el índice de precio, que es una medida económica que realmente se la conoce porque se determina lo que son los precios de bienes y servicios, prácticamente viene a ser la canasta familiar. Ya. Se lo divide para el IPC inicial, nos sale 45.000. Y ahí luego lo dividimos por 100 y nos sale 56.56%. Ya. Segundo, vamos a calcular la tasa de inflación del año 3. Implementamos la fórmula. El IPC inicial del año 3 son los 90.000 menos el IPC inicial del año anterior, o sea, del año 2, serían los 70.000. Dividido para el IPC inicial por 100. 90.000 menos 70.000, 20.000, dividido para el IPC inicial y por 100, y nos sale un 28.57%, que significa que en el año 2 los precios han subido. Ya.
Buenas tardes, compañera, profesora Nelly. Yo voy a hablar sobre, me tocó la materia de tributación y yo voy a hablar sobre lo que es el Código Tributario, el libro primero. Ya, el Código Tributario es el que establece que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, estos también son los que servirían como política económica general. Ya, esto se refiere a que se estimula lo que es la inversión, la reinversión y el ahorro en lo que es su destino hacia los fines productivos y de desarrollo. Ya. Tenemos lo que es la clasificación de los tributos. En la clasificación de los tributos existen 3 tipos, que son el impuesto, las tasas y las contribuciones. Voy a hablar sobre los impuestos. Los impuestos son aquellas prestaciones de dinero que se le realiza al contribuyente y que esta es una obligación, es una ley obligada a pagar por un ente recaudador, y esto casi siempre es manejado por el Estado, ¿ya? En los impuestos existen 2 tipos, los que son los nacionales y los municipales. En los nacionales son los que tenemos, por ejemplo, el valor del impuesto a la renta, el valor del impuesto agregado. También tenemos lo que es el valor, el impuesto general a lo que es las exportaciones y las importaciones, etcétera. Y en los municipales tenemos, por ejemplo, los que son los impuestos para los vehículos y también los que son los impuestos para lo que es la prestación de espectáculos públicos para la ciudad. Ya. Seguimos con lo que es tasas. Las tasas son parecidas a los impuestos en cierta parte, que es porque también son prestaciones de dinero que se le realiza a los contribuyentes, pero con la diferencia de que solamente se puede únicamente después de la realización del servicio, ¿ya? Como por ejemplo puede ser los impuestos al agua potable, a la luz eléctrica, también pueden ser los impuestos a las tasas aduaneras, etcétera. ¿Ya? Tenemos las contribuciones. Las contribuciones son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio de nosotros como ciudadanos de hacer uso de lo que es las obras públicas del Estado, como por ejemplo tenemos lo que son los peajes. Para nosotros obtener el beneficio de poder irnos a otra ciudad, tenemos que hacer una contribución de un cierto valor para poder pasar, ¿ya? Y eso vendría siendo una contribución para lo que es del Estado, para algo para el Estado, ¿ya? Ya, tenemos lo que son los fines de los tributos. Ya, la finalidad básica que fundamenta a lo que es a los fines de los tributos es que es la imposición de los tributos, que es de obtener los ingresos que son para las actividades económicas del Estado. Como lo vemos aquí en la diapositiva, puede ser para lo que es salud, vivienda, educación, etcétera. Ya, tenemos lo que son las obligaciones tributarias. Ya, las obligaciones tributarias, como sabemos, son las que están establecidas por la ley y se asignan al contribuyente únicamente por las declaraciones que haya realizado. Como por ejemplo lo puede hacer en las declaraciones de impuestos, lo puede hacer también en lo que es en los comprobantes que tenemos, las facturas, las notas de venta, también puede ser en una remisión de información, etcétera. Ya, tenemos lo que son, por último tenemos lo que son los sujetos de la obligación tributaria. Ya, en los sujetos de la obligación tributaria tenemos 3, son sujetos activos, sujetos pasivos y las de contribuyentes. Ya, el sujeto activo de la obligación tributaria es el ente público titular del derecho del crédito tributario. Ya, en este sentido, tratándose de una relación jurídica de deuda, será sujeto al activo el ente público titular de las potestades administrativas de gestión del tributo. Por ejemplo, pueden ser como las extracciones parafiscales de la seguridad social, en que el Estado es el que las establece por ley. ¿Ya? Ya, tenemos lo que son los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos son el intento por clasificar las distintas situaciones jurídicas pasivas. La doctrina ha acuñado diversos términos, entre los que destacan los siguientes, que son los contribuyentes, los sustitutos, que son los totales y los parciales, los responsables y los recaudadores sin título. ¿Ya? Y por último, tenemos lo que son
el contribuyente. ¿Ya? El contribuyente bien se sabe que el hecho generador es imponible, que tiene un elemento subjetivo que constituye en el vínculo que une a un determinado sujeto con el elemento objetivo. De este modo, cuando el elemento objetivo se verifica respecto de un determinado sujeto, se verifica el hecho imponible y por tanto se devenga o nace la obligación tributaria. Gracias. Compañeras, y buenas tardes, mi Priscila. Mi tema a exponer es el sistema financiero. El sistema financiero se constituye por los sectores público, privado y popular y solidario. La economía popular y solidario se diferencia por los beneficios tributarios que el Estado le otorga, ya sean los sectores rurales y marginados por la banca privada. La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador define a un sistema financiero como un conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización permite que los recursos permite el desarrollo de la actividad económica popular y solidaria. En este caso es producir y consumir. La importancia del sistema financiero. El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo de la economía. Los entes financieros pueden contribuir a elevar el crecimiento económico y bienestar de la población. Con el financiamiento obtenido a través del sistema financiero, las empresas e instituciones gubernamentales realizan inversiones públicas productivas, a lo que genera esto un mayor número de empleos. El sistema financiero cumple múltiples funciones, entre las que se destacan captar y promover el ahorro para luego canalizarlo hacia los diferentes económicos, facilitar el intercambio de bienes y servicios y gestionar medios de pago y buscar el crecimiento económico de la población. El origen del sistema financiero. Entre los años de 1831 y 1839, en el país se dio inicio a la creación de un sistema financiero bastante conveniente para la época, aunque no muy desarrollado. Tras analizar una gama de posibilidades y sobrepasando vicisitudes, se ha logrado constituir un sistema financiero nacional sólido y solvente. En 1839, mediante decreto legislativo, se autoriza al Ejecutivo que negocie los fondos para la creación de una institución financiera. En 1860 se crea el Banco Luzurraga y el Banco Particular. En el año de 1899, la Ley General de Bancos fue promulgada. En el año de 1927 se funda el Banco Central y en el año 1928 la Superintendencia de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador. En 1948, debido a que el sistema financiero se va adecuando a las políticas del Fondo Monetario Internacional, se genera una crisis financiera en el país. En 1987, en el año de 1994, se derogó la Ley General de Bancos de 1987 por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En los años 90, el exceso de instituciones financieras, las permanentes modificaciones a las leyes de acuerdo a las necesidades de los grupos que han manejado dichas instituciones, fugas de capital, alta tasa de interés y el conflicto bélico con Perú hacen que el Ecuador viva una de sus más grandes crisis bancarias. La clasificación de los sistemas financieros se dividen en 4, que son instituciones financieras públicas, instituciones financieras privadas e instituciones servicios auxiliares del sistema financiero e instituciones de servicios financieros. En este caso solo vamos a hablar de lo que es instituciones financieras públicas e instituciones financieras privadas. ¿Qué son las instituciones financieras públicas? Son las que ofrecen sus productos y servicios al mercado que son de propiedad del Estado, al igual que su administración. En esta tenemos lo que es el Banco Ecuador, el Banco de IES, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Central y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Las instituciones financieras privadas son las que ofrecen al mercado productos y servicios financieros sin involucrar al gobierno en su administración. En esta tenemos lo que son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. El Ecuador Popular y Solidaria.
Desde el 2011 se reconoce a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sean individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como un sujeto en fin de su actividad. Este tiene por objeto reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. Se busca constituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley y establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control y fomento y el acompañamiento. Ahí, como podemos observar, tenemos lo que es el Banco Bolivariano. El Banco Bolivariano está en el grupo de las instituciones privadas. ¿Cuál es la misión de esta institución? Es una organización privada ecuatoriana de alcance nacional dedicada a la prestación de servicios financieros que corresponde a las necesidades de nuestros clientes personales y cooperativos con calidad y eficiencia. La visión de esta institución es mantener el Banco Bolivariano como una institución financiera más importante del Ecuador. Los servicios que ellos prestan son los depósitos de Express, el pago del IES, impuestos prediales y matriculación vehicular. A diferencia de otras instituciones, una persona puede ir a retirar su dinero en un cajero automático una cierta cantidad, pero mucho más mayor, ya que en otros bancos, en un cajero automático, no pueden sacar dicha cantidad, pero también tiene su cierta desventaja, y es que al momento de uno sacar un número mayor de dinero, este cajero se lo retiene, y eso hace que la persona o el ente vaya a hacer dicho reclamo a la institución, que en este caso es el Banco Bolivariano. Gracias. Buenas tardes. Mi materia a hablar es proyecto de inversión. El tema que voy a hablarles es evaluación del proyecto, que es definición, identificación y formulación del proyecto. Ya, como instrucción tenemos que tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a una mejor alternativa posible. Ya, como definición tenemos que en la evaluación del proyecto de inversión consiste en tener en cuenta un conjunto de decisiones bien estructuradas y variables para poder así lograr que el proyecto tenga muchas probabilidades de éxito. Como objetivos tenemos satisfacción de necesidades específicas del ser humano. Esto quiere decir que la persona tiene que tener en mente el proyecto a realizar. La rentabilidad económica y financiera. Esto quiere decir que si la persona que va a realizar el proyecto tiene el dinero suficiente para poder llevar a cabo dicho proyecto. Este proyecto nos tiene que minimizar costos y maximizar ganancias. Tenemos una característica principal en lo que es evaluación del proyecto, que es muy fundamental al crear un proyecto de inversión, ya que radica una detención y satisfacción de necesidades específicas del ser humano. Por otro lado, también necesitamos cubrir dicha necesidad. Identificación del proyecto. ¿Qué es identificación del proyecto? Significa que vamos a identificar una oportunidad de poder invertir un capital determinado. Ya, no es una tarea sencilla, pero es una necesidad que tiene dicha empresa. Ya, está clasificada por dos tipos, que son proyectos de inversión privada. Ya, el proyecto de inversión privado tiene como instrumento una decisión que orienta y apoya un proceso racional, ya que toma las decisiones
permite juzgar de una manera cuantitativa y cualitativamente ciertas ventajas y desventajas en la asignación de recursos, con el fin de determinar dicha rentabilidad eh, socioeconómica privada del proyecto. Esto simplemente es en base a su programa de inversión. Proyectos de inversión gubernamentales, como su nombre lo dice, esto es cuando el gobierno mismo busca impulsar infraestructuras nuevas y producción hacia nuestro país. Ya. En formulación de proyectos, tenemos que, al formular un proyecto debemos cuidar de dos aspectos básicos y llevarlos a cabo, que son su factibilidad y su viabilidad. Aquí tenemos evaluación del mercado, que es cuando la persona que va a realizar dicho proyecto se enfoca, tiene que enfocarse dónde va a ser el mercado y todo eso. En evaluación técnica es cuando la persona tiene que tener ciertas técnicas básicas para poder llevar a cabo su proyecto. Y en evaluación ambiental simplemente es cuando su empresa no provoque daños al medio ambiente. Y en evaluación financiera es cuando la empresa tiene que tener dicho capital para poder llevar a cabo su proyecto. Ya. En tipos de proyectos. Ya. En tipos de proyectos tiene ciertos indicadores de ventajas y desventajas de evaluación del proyecto. Es un momento, es un proceso que se debe llevar a cabo por 4 fases, que son la fase inicial. Es cuando se efectúa antes de la aprobación del proyecto, ya que sirve para fijar su viabilidad y su eficacia y pertenencia. Ya tenemos la parte continua, que como su propio nombre le indica, es la que se realiza mientras el proyecto esté en marcha. En la parte final, este tipo de evaluación se realiza cuando los proyectos estén en función de determinar si han cumplido objetivos y la fase de planeación de impacto. Esta fase debe reconocerse cuando ha pasado dicho tiempo desde su ejecución del proyecto. Su objetivo es conocer cambios positivos y negativos que han traído hasta el plan inicial. Es recomendable para proyectos de largo alcance, pues su aplicación suele llevarse a cabo en un tiempo estimado de 4 a 5 meses. Ya, en la aplicación práctica, en mi opinión, es cuando tenemos un proyecto y queremos realizarlo en un tiempo módico, corto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que necesitan balances rápidos, balances de comprobación, transacciones de una manera más rápida. Lo único que podemos hacer es contratar ciertos sistemas contables, ya que esto nos resulta más útil y es más fácil o sea, aporta un mayor grado de objetividad a los informes. Y como conclusión tenemos que en el mundo de los negocios aparecen obstáculos y oportunidades de nuevos retos. Es necesario tomar buenas decisiones acertadas para cada ciclo o etapa evolutiva desde que se comienza el proyecto. Debemos tener estudios profundos, tanto como de rentabilidad como de inversión. Tener un capital y para poder iniciar cualquier tipo de proyecto. Gracias. Es sistema contable, definición, ventajas y desventajas. Ya, como introducción podemos decir que un sistema contable se podría indicar que es un programa informático, el cual nos ayuda a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad dentro de una organización, para así poder cumplir sus objetivos y al cabo realizan sus propósitos deseados.
Teniendo en claro lo que es contabilidad para saber lo que es un sistema contable, se puede decir que es una disciplina que nos ayuda a llevar la información de una empresa y organización de los estados contables. Existen dos tipos de contabilidad, la contabilidad manual y la contabilidad automatizada. La contabilidad manual, como su nombre lo indica, es la contabilidad la cual se maneja a base de lápiz y pluma. Es decir, nos ayuda a llevar la información de una empresa a través de los estados financieros. Y la contabilidad automatizada es la que, gracias a las tecnologías que tenemos hoy en día, ayuda a facilitar el proceso de la contabilidad que tenga alguna empresa. Existen diferentes tipos de funcionalidades. En eso tenemos lo que es registrar y sistematizar de manera segura las operaciones de la empresa. Otra de las funcionalidades es que realiza los cambios automáticos. Los cálculos ayuda a los planes de cuentas, balances y estado de resultados. Tenemos también lo que son los objetivos. Como primer punto tenemos lo que es seguimiento de gastos e ingresos. Ya, este de aquí es uno de los principales objetivos, ya que nos ayuda a realizar el seguimiento de los ingresos y gastos que estén generando nuestra empresa. Como segundo punto tenemos lo que son los informes. Los informes son necesarios a la hora de tomar las decisiones y así evitar los errores que se han estado cometiendo a lo largo del periodo. Como tercer punto tenemos lo que es flujo de trabajo. Esto nos ayuda a mejorar los procesos de trabajo que tenemos en la empresa, es decir, la información y los procedimientos serían centralizados. Y como cuarto punto tenemos lo que es la información fiscal. La información fiscal nos permite mantener la información de la empresa en un punto deseado. Las ventajas de los sistemas contables es la rapidez y oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, gracias a este sistema contable, la información va a ser de una manera más rápida porque la computadora lo realizará de forma instantánea. Protección contra errores. Esto nos ayuda mucho a no cometer tantos errores porque la computadora realizará los cálculos con mayor exactitud. La simplificación. Permiten que los software contables realicen el trabajo automático y así agilitará el proceso de manera simple y correcta. Así como tenemos ventajas, también tenemos las desventajas. Estos sistemas contables suelen ser un poco costosos, es decir, se necesitan suficientes recursos, es alto costo de mantenimiento y el ingreso de valores no exactos pueden llevar al fracaso. En lo que tenemos de aplicación práctica, quiere decir que nosotros al momento de realizar una transacción nos demoraríamos mucho tiempo en calcular cada una de las cuentas, a su vez en registrar los mayores y hacer los diferentes tipos de estados financieros. Gracias al sistema contable, en este caso, hablando específicamente de Dora, al momento de nosotros ingresar una transacción, esto automáticamente nos llevará al sistema, a la mayorización y también nos ayudará en el balance general. En conclusión, este sistema contable nos ayuda a llevar de una manera más ágil nuestros procesos contables, reduciendo los errores. Gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la materia de gestión de auditoría y mi tema el día de hoy es control de gestión y gerencia estratégica. ¿Qué es el control de gestión? El control de gestión se trata de un proceso que permite guiar a la gestión empresarial a los objetivos que se han planteado y a su vez es un instrumento que permite evaluar dentro de una empresa. Tenemos, en el control de gestión tenemos unas fases.
Si nos damos cuenta aquí en la diapositiva tenemos la primera fase, que es de la determinación y planificación. ¿Qué es la determinación y planificación? Consiste en marcar los objetivos que queremos alcanzar a corto o a medio y a largo plazo. También en esta etapa debemos fijarnos las reglas que aplicaremos dentro de la auditoría que vamos a realizar en nuestra empresa. Tener una estrategia y tener una buena organización. En la segunda fase es nuestra organización de recursos. Es una de las fases del proceso de control de gestión más importantes, ya que una vez marcados nuestros objetivos y determinado nuestro plan estratégico, debemos determinar qué recursos económicos destinaremos a su ejecución. En la tercera fase, nuestra implementación. Dado el plan estratégico y una vez determinados los recursos que se van a destinar a cada una de nuestras fases de los procesos, llega la hora de implementar nuestro sistema de gestión. Debe ser el controlar o el líder del proyecto, el que controle que las tareas asignadas se llevan a cabo de una forma eficaz. Nuestra cuarta fase es la medición y control. Una vez que la maquinaria está en marcha, debemos medir los resultados que hemos obtenido y compararlos con nuestros resultados u objetivos que nos habíamos marcado al inicio de nuestra auditoría. Nuestra fase 5 es la corrección y ajustes. Si hemos observado desviaciones favorables o no hemos alcanzado los objetivos que nos hemos establecido durante el proceso de auditoría, es el momento de aplicar medidas correctas. También conviene revisar los objetivos para ver si seguimos ajustando nuestra auditoría en una visión de futuro o si, por el contrario, debemos establecer unos nuevos propósitos para realizar nuestra auditoría. Estos son tipos de control de auditoría. Tenemos 4 tipos de auditoría: control familiar, el control burocrático, el control por resultado y el control ad hoc. Vamos a hablar primero por el control familiar. Obviamente se suele desarrollar este control en pequeñas organizaciones, ya que con la familia, en que el nivel de confianza tengan entre ellos y de la relación entre los empleados que vayan a realizar ese control en esa empresa. El control de la empresa se basa fundamentalmente en el liderazgo del responsable o la responsable de la familia, lo que implica una supervisión directa de los procesos. Tiene el riesgo que puede ser más importante la fidelidad al líder que la profesionalización. El control por resultado. Tiene un alto nivel de descentralización. Se puede dar en empresas grandes y con altos niveles de delegación en la toma de decisiones, pero donde la unidad central debe ser mantener un control estricto de determinadas operaciones. Las contenidas en los manuales de procedimiento. Permite la delegación, pero no la descentralización de las decisiones. El control burocrático. El control burocrático es unos usos de reglamentos de la política y procedimientos. Se suele dar en empresas grandes, como les dije, empresas grandes y altos niveles de delegación en la forma de decisiones. Tiene una auditoría formal. Los requerimientos que necesitan este control burocrático son la descripción de puestos y presupuestos claros y tareas estandarizadas. Suele ser válido para tareas del tipo rutinario, especialmente las contenidas en los manuales de procedimiento. El control ad hoc. Para los que no saben qué significa ad hoc, generalmente se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema, en fin preciso.
y por lo tanto no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. Este tipo de control está basado en la supervisión directa de los procesos. En general se utiliza como complemento del resto de los sistemas, generalmente en las empresas, no de un sistema de control puro coincidente. Con esta clasificación, si no, predomina uno de los estilos y se dan circunstancialmente el control de los otros tipos. La gerencia estratégica. La gerencia estratégica tiene algunos procesos. El primero es nuestra misión. De ahí siguen nuestros análisis internos, nuestros ambientes externos, análisis estratégico de selección, objetivos a largo o a plazo. La misión de la gerencia estratégica de la compañía expresa el propósito único de la entidad de negocios. La misión logra separar y diferenciar a la entidad de negocios de otras entidades. Además, la misión identifica el alcance de sus operaciones. Nuestro análisis interno en la empresa, la entidad de negocios tiene que analizar la cantidad y calidad de los recursos que se están manejando, tanto financieros, humanos como físicos. En nuestro ambiente externo, el ambiente externo consiste en evaluar todas las condiciones que afectan a la entidad de negocios que no son controladas. Nuestro análisis estratégico y de selección. En entidades de un solo negocio, este componente de la gerencia estratégica se enfoca en identificar los objetivos a largo plazo. Representan los resultados que la organización espera alcanzar a un periodo mayor de un año. Estos incluyen, pero no se limitan. Esos son 6 de nuestros pasos que tiene una gerencia estratégica. La conclusión de este tema es que podemos definir el control como la función que permite los resultados esperados originalmente y asegurando además que la acción dirigida se está llevando a cabo de acuerdo a los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura de la propia empresa, siendo control uno de los pasos más importantes para que una empresa pueda seguir operando de manera correcta y eficiente. Muchas gracias.